Entonces, si alguien de repente se da cuenta que no estoy grabando y ya es la clase, díganme, por favor, ¿no? Porque para que tengan este material después. Ok. Ok, entonces quiero que ustedes se imaginen haciendo uso de todo lo que han visto en películas, series de Netflix o Amazon o lo que sea, y en libros, aquellos que les guste leer. Quiero que piensen en el asesino serial más grueso que hayan visto, el más despiadado. O sea, que de verdad tiene, o sea, deja a Jack el Destripador, pero muy lejos, es un amateur, ¿no? El asesino del Zodiac, quizás, ¿no? O esos que estuvieron matando. Ted Bundy. ¿Perdón? Ted Bundy. Ted Bundy, puede ser, pero pues incluso Ted Bundy queda muy, muy atrás en las habilidades de este asesino. Pues imagínense, ¿no? Pónganle ustedes el rostro que quieran, la voz que quieran, no me importa, ¿no? Realmente fue responsable de la muerte de muchísimas personas, muchísimas. Y una muerte muy fea, ¿eh? O sea, no vamos a entrar en detalles, no se trata de eso, pero muertes feas, con mucho dolor, mucho sufrimiento. ¿Ok? Y finalmente lo agarran. ¿Ok? Entonces está en un centro de detención de alta seguridad, de esos centros en los que para abrir la puerta dos o tres personas tienen que poner su dedo al mismo tiempo en un lector de huellas o leerse el iris o yo qué sé, ¿no? O sea, realmente de alta seguridad, lo tienen ahí. Y ya hubo un juicio y pues encontraron ya hace años que lo mejor que podían hacer era condenar la muerte, ¿no? O sea, ya, adiós. No voy a entrar en una discusión si es correcto la pena de muerte o no, simplemente les digo, es como es, ¿no? En ese contexto, si es autorizado, si es legal que lo destruyan, entonces, bueno, pues ya está esa condena de muerte, ¿ok? Y sin embargo, han pasado décadas y no lo matan. Lo tienen ahí, ¿ok? ¿Con qué lógica? Bueno, pues la lógica es, pues, para saber cómo es que hizo todo lo que hizo, ¿no? ¿Cómo es que mató a tanta gente? Y bueno, lo han estudiado muchísimo. Ya tienen algo de esa información, si no es que toda, yo diría. Y no lo matan, no llevan a cabo esa pena que ya fue lo que se declaró, ¿no? Y ha habido llamados de la sociedad que dicen, oye, ya, no es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque si se les escapa va a seguir matando, pero no lo matan. ¿Alguien tiene idea de quién estoy hablando? No estoy seguro, pero creo que es de la viruela. Exactamente, Luis Fernando, el virus de la viruela. El virus de la viruela, que aquí se los presento en microscopía electrónica, familia Poxviridae, todas las familias en virología tienen la terminación víride al final, y que tiene esta forma, pues medio rara, como si fuera medio ovoide, ¿no? A veces dicen que es en forma de ladrillo, yo la verdad nunca he visto ladrillos con esta forma, pero bueno, es esta forma como medio ovoide, ¿no? Y es grande. O sea, esta es la escala, es de 100 nanómetros, entonces, bueno, no es el virus más grande que existe, pero dentro de lo que cabe es un virus más o menos grande, ¿no? Este fue el mayor, o es el mayor asesino serial de la historia. O sea, deja en ridículo al SARS-CoV-2, pero yo argumentaría que muchas cosas dejan en ridículo al SARS-CoV-2, que también tendremos oportunidad de hablar de eso. Este no. Y este, nada de asintomáticos que infectan, este causa síntomas, ¿no? Los síntomas eran muy, muy evidentes. Aquí hay un esquema, ahorita van a ver la foto. Y todo lo que ven como puntitos son ampollas que está generando unas úlceras en realidad, es una ampolla que luego se rompe y se genera una úlcera. Todos ustedes se han quemado en algún momento de su vida, ¿no? Agarrando una olla caliente o lo que sea. Y les sale probablemente una ampolla. Y duele horrible, ¿no? Una. Sí. Ahora imagínense el cuerpo lleno de eso y no solo aquí, sino adentro, en los órganos. ¿Se pueden imaginar lo que es ese dolor? Específicamente podía este virus, tiene un tropismo, tropismo quiere decir afinidad por la piel, es decir, epitelios, pero también epitelios internos. Dentro de los órganos tenemos epitelios. La garganta, por ejemplo, imagínense lo que es dentro de la garganta, que también son epitelios. Ujú. El esófago, la tráquea, estar lleno de eso. Un dolor horrible, así es como se ve, ya muy diferente a un Ujú. esquema. Estas sí son fotos. Y pueden ver, todas estas van a acabar, pues, haciendo ahí ruptura, digamos, sale todo el líquido está lleno de esos virus y en realidad vamos a empezar a hablar con propiedad. Entonces diría, el líquido está lleno de viriones. Ahí voy a pararme un segundo para explicar, porque de repente cuesta trabajo entender cuál es la diferencia entre virus y virión y no es tan difícil.
Si ustedes van a Antea, suponiendo que fueran en un momento en el cual no están las restricciones de las mascarillas y demás, es un tiempo bonito, todo el mundo se quiere, van a Antea y está así, así, o sea, de que no puedes ni caminar. Y a lo mejor ustedes, como yo, son de los que dicen, no, llamen gente, ya, por favor, ya no puedo más, ¿no? ¿Dirían ustedes a su compañero o compañera con quien estén, dirían, oye, ya vámonos porque hay demasiados humanos aquí? ¿Alguien diría esa frase? Poco probable, ¿no? ¿Sería No, equivocado? No sería equivocado. Hay muchos humanos aquí, pero ¿qué dirían ustedes? Vámonos porque hay muchas Mucha personas. gente. muchas Mucha gente. personas, mucha gente, exacto. Es la individualización del humano, aunque no es incorrecto decir hay muchos humanos, son personas, ¿ok? Si eso se entiende, virus es humano, virión es persona de ese virus, ¿sí? Entonces, Ok. en estas lesiones, cuando explotan y sale el líquido, está lleno de viriones de viruela. El virus es viruela, los viriones son los individuos de ese virus. ¿Sí queda claro así? Va. Sí. Entonces vean, ¿no? Este pequeñito, vean cómo se ajusta justo a este esquema, ¿no? Tenemos en las extremidades más intensidad de lesiones, vean sus piernas, ¿no? Pobrecito. Y luego la cara, el torso tenía, pero menos, ¿no? Entonces, realmente era evidente, o sea, ahí no hay de que, ah, yo creo que tú puedes estar infectado y no lo sabes, no, nada, o sea, vaya, estás infectado y lo sabes. Eso desde el punto de vista de control es más fácil, mucho más fácil que tú controles una enfermedad que es así de evidente, que si es algo que, pues, ay, como que todo el mundo puede estar infectado, que es un poco lo que ahora estamos en esa situación. Ya veremos si es cierto o no, vamos a abordar esa parte, ¿no? Vean esto, cómo podía acabar siendo tremendo, ¿no? O sea, el dolor que se tenía, y además no solo es dolor, ¿qué creen que tenía además en términos de cuadro clínico una persona que estaba así? Mandé, no sé, no lo escuché. ¿Qué se imaginan que tendría también clínicamente una persona que además de estas lesiones, o sea, tiene viruela, tiene además, ¿qué cosa? ¿Qué creen que tendría una persona? Como infecciones en las úlceras, ¿no? Que se le hacían. Muy fácilmente se infectaban de bacterias oportunistas, ¿no? Ajá. Pero además tendría fiebre. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la fiebre es el desenlace, una respuesta de nuestro cuerpo tratando de librarse de estos virus y de infecciones bacterianas concomitantes. Entonces, habría fiebre alta. Entonces, realmente, si ustedes han tenido fiebre, saben que te sientes un poco de la patada, te duele todo, ¿no? Ujú. Y además hay un gasto metabólico tremendo, ¿no? Eso no lo abordamos en esta materia, es parte de lo que doy en materia de inmunología ecológica, pero es ver todo el gasto metabólico que te representa, por ejemplo, ese tipo de respuestas. Entonces, de verdad, la mortalidad era altísima. La mortalidad que ocasionaba el virus de la viruela era cerca del 33-35%. Eso es altísimo. ¿Alguien sabe cuánto es la mortalidad en palabras de la OMS, la tasa de letalidad del virus SARS-CoV-2? Digo, para ponerlo en contexto. No, no me acuerdo si era del 10 o 1. Hoy no estoy diciendo mentiras. Creo que en México era 10, pero a nivel mundial era 5 o 7%, algo así, no me acuerdo. Mentiras no están diciendo, vaya, o sea, ahorita ya en estos tiempos, pongan ustedes el valor que quieran y seguro encuentran algún artículo en Google que dice eso, ¿no? Pero el asunto es la tasa de letalidad, quiere decir, de cada caso que hay, cuántos mueren, eso sería el índice de letalidad por caso, de acuerdo a la OMS, es 0.15%. Ujú. Uy, no. 0.15%. Claro, México está un poco más alto. En la conferencia mañanera de hoy, López-Gatell lo puso en 2%. ¿Por qué? Pues porque no podemos separar de este tipo de situación aspectos de cuánto invierte un país en el sector salud, cuántas personas tienen acceso a una terapia temprana, cómo están de enfermedades concomitantes. Digo, México lleva la batuta tristemente en diabetes y diabetes tiene una liga con esta enfermedad que ya podremos ver más adelante el por qué. O sea, hay muchas cosas que juegan un papel ahí, hasta incluso la estructura de edad de la población. Pero 0.15% versus 33%. Pues nada. Nada, Ujú. nada. Vaya, si la situación actual de la pandemia fuera viruela, les puedo asegurar
que lo que yo diría al respecto sería muy distinto que lo que he sido bastante vocal. Dicho sea de paso, no hablamos ahorita nada de eso, pero es muy probable que todos ustedes sepan que la postura que tengo yo y que he estado diciendo difiere bastante de la que muchos dicen. Quiero pensar que el hecho de que están ustedes ahorita conectados en la clase y que van a tomarla implica que no se sienten incómodos con eso, pero si en algún momento quieren preguntarme al respecto, que irán saliendo los temas conforme avancemos en la materia, pero si en algún momento me quieren preguntar, adelante, ¿no? No se sientan así como apenados al respecto. Bueno. Ok. ¿Desde cuándo está el virus de la viruela con nosotros? Bueno, pues bastante. Es bien difícil responder preguntas de en qué momento aparece exactamente un virus en la población porque no dejan registro fósil, para empezar. No tenemos un registro fósil de virus. 2, acumulan mutaciones tan rápido que el reloj molecular, cuando intentamos aplicarlo, nos va a dar señales equivocadas. Hay muchísimo ruido. ¿Por qué acumularían mutaciones tan rápido? No se los he dicho, pero este virus, la familia, ¿alguien se acuerda qué familia les dije que era? Poxviride. Exactamente, la familia Poxviride es un virus de ADN. ADN, igual que nosotros, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la tasa de mutación del ADN? Tasa de mutación. O sea, digo, nuestras polimerasas son buenas, pero no son así que no se equivocan. ¿Cada cuánto se equivocan? Como en 1 billón, creo. No, tampoco. Un millón, ¿no? Dan un millón. Una Más o cada menos un 1 millón. millón, exactamente. Entonces, es lo mismo que nosotros. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué digo que la señal se perdería? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Bueno, una de muchas, ¿no? Pues a lo mejor que ellos hacen más copias de las que hacemos nosotros Por y tienen supuesto. más chance de equivocarse. Y en muy poco tiempo, ¿no? O sea, Ajá. como ejercicio hipotético, podrías calcular cuántas generaciones de viriones de viruela se dieron desde, no sé, el 1 de enero de 1600 hasta que se erradicó la enfermedad. Es una locura, o sea, no podrías ni siquiera calcularlo. Y en ese tiempo, ¿cuántas generaciones de humano hubo? ¿No? Es bien diferente. Entonces se pierde realmente la señal. Pero la primera evidencia que se tiene de que ya estaba en la población, es decir, que ya se había podido establecer en el humano, es esto. Esto es una momia de Ramsés II en Egipto, que ya estamos hablando de tiempos de las pirámides, ¿no? ¿Alguien tiene idea de cuándo estoy hablando? ¿Aprox? ¿Hace cuánto tiempo? Más o menos hace 5.000 años, aprox, ¿no? Es decir, 3.000 años antes de Cristo, teníamos esta momia, que es un líder, ¿no? Y vean su cachete. ¿Sí ven las lesiones? No sé si se alcanza a ver aquí, pero tiene como granitos. Sí. Eso, más la historia que registraban los egipcios de esa época, nos habla de que muy probablemente ya hubo brotes de viruela. De hecho, esa es la primera epidemia de viruela que se cree que ocurrió en el planeta, ¿no? ¿Qué pasaba en ese tiempo? Bueno, pues estaban todos los de este imperio egipcio, que era grande, pues alrededor del delta del Nilo. ¿Por qué? Pues porque en una zona tan árida, pues obviamente buscas fuentes de agua, ¿no? Entonces empezaron a establecer. No fue así de la nada, no hay nadie y de repente tenemos una población con 100.000 habitantes, no funciona así, va de poco a poco, se van creando esos imperios. Pero lo que tienen en particular es que llegan a una densidad poblacional. No quiere decir que el virus no circulara antes, que no existiera antes, pero la densidad de la población de hospederos, en este caso del humano, no era suficiente para que se vieran los efectos. No sé si me explico con eso. Cuando se llega a un número determinado de humanos, en este caso, pues entonces ahí ya puedo ver los efectos de ese virus, porque esa densidad permite que haya una transmisión. Eso es típico en enfermedades que son dependientes de la densidad. No todas lo son. Por ejemplo, pensemos así. Vamos a imaginarnos que estamos todos en un salón de clases, ¿no? 25 personas en un salón de clases chico y cerramos todas las ventanas, ¿va? Estamos ahí y hay una persona que tiene catarro. Piensen en los semestres que eran normales, seguro algún compañero o compañera suya tenía casi siempre catarro y era la culpa de que todo el mundo se acabara infectando, ¿no? Bueno, pues el catarro
en este escenario que estamos viendo, el catarro es una enfermedad dependiente de la densidad. Si somos 25 en un salón pequeño, es mucho más probable que encuentre la forma de llegar a más de nosotros. Ahora ese mismo escenario, estamos 25 de nosotros en un salón, ¿ok? Y una persona tiene VIH. Y estamos en clase, ¿ok? Yo les doy la clase, son 3 horas. ¿Cuál es el riesgo de que nos contagiemos de VIH? Nada. Muy Y bajo. Bueno, somos 1000 así, personas ahí, en ese salón, todos pegaditos. Nada, porque no es dependiente uno. de la densidad. ¿Alguien iba a decir algo? No, eso que ninguno. Ujú. Porque no es dependiente de la densidad, es dependiente de la frecuencia de contagios. Claro, si alguien me dice, pues depende, a lo mejor en lugar de clase estamos medio de loquitos haciendo cosas, bueno, eso ya cambia. O si nos vamos a poner ahí a prestar jeringas para inyectarnos droga, eso ya cambia. Importa la frecuencia, no la densidad. Y en el caso de viruela, importaba mucho la densidad. Entonces, cuando la población en este tiempo, hace 5,000 y cachito años, llegó a cierta densidad, ahí ya podemos ver los efectos en la población de ese virus, ¿sí? Y eso es como lo más lejano que tenemos de evidencia. No quiere decir que no haya existido ya el virus. De hecho, se sabe con estudios que han hecho muy bonitos que alrededor de esta zona, que obviamente no es una foto de hace 5,000 años, ¿no? Esto es un poquito más reciente, hay un roedor muy pequeño, ahorita, ahí está, este roedor, que bueno, más bien es el ancestro de este roedor, ¿no? Que era el hospedero de viruela. Es decir, los saltos entre especies de virus determinados son comunes, pero no es por arte y obra del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Circula el virus en un roedor. Se establece, tiene su propia coevolución. Y de repente, alguna variante, es decir, uno de esos viriones que acumuló una mutación y que no fue letal para el virus la mutación, logra saltar al humano cuando el humano está en contacto con este roedor. Y la mayor parte de las veces ni te vas a enterar porque no la va a hacer esa variante. En otros casos, ese humano va a morir y nadie va a saber qué pasó. De repente ahí se puso bien raro, se llenó de ronchas y murió. Y ya, y no pasó nada. Porque le cuesta trabajo a ese virión mutante saltar ahora de humano a otro humano. Imagínense todos los cambios que tiene que haber para que de aquí pueda saltar al humano. Ahora piensa de humano a humano, establecerte. Todos esos pasos los vamos a ir viendo. Pero eso, el poder saltar de roedor a humano y luego transmitirse en la población, lo más lejano que tenemos de evidencia es hace aproximadamente 5,000 años, 5,500 máximo si queremos. ¿Okay? Bueno, entonces seguimos avanzando en el tiempo y llega a haber otro evento que parece ser viruela en el año 1000 antes de Cristo. Entonces está esa evidencia, les digo, de las momias, ¿no? Sobre todo de Ramsés y de los escritos que había que nos hace pensar que ocurrió en ese tiempo una epidemia, ¿no? Y esta continúa y en el año 1000 hay otra evidencia, pero en India. ¿Okay? Es decir, de aquí, de esta zona del delta del río Nilo, se mueve para acá. ¿Se mueve mágicamente? No, claro que no. Por movimientos de gente hacia acá. Como ya había comercios y movimientos, por supuesto que había. No necesariamente rutas directas de acá a acá, pero se va dando una ola de movimiento, ¿no? Y entonces llega a la India. ¿Okay? Incluso crean a una diosa que los protege de eso, de ese algo que les está ocurriendo. Los dioses son muy prácticos, uno puede crearlos para aquello que necesitan, y ellos crearon a la diosa Shitala, 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 que protegía contra la masiurca, ellos le llamaron masiurca. No es muy claro si es viruela o no, porque no tenemos la evidencia como para decir, sí, aquí está el material genético, ¿no? Pues claro que no, estamos hablando del año 1000 antes de Cristo. Los escritos médicos de la época hablan de algo que parece viruela, por lo que le pasaba a la gente, pero reportan una mortalidad un poquito menor, como del 18%. Entonces, ¿podría ser otra cosa? Pues, podría, ¿no? ¿O es que ellos fueron más hábiles en tratarlo? No se sabe, pero ahí es lo que creen que ocurre, ¿no? Continúan distintos brotes y ahora vean toda la zona, ya toda esta parte norte de África ya había brotes de viruela. India y ahora nos vamos hacia acá, ¿no? Hacia lo que ahora es Irán, Irak, etc. Bueno,
En el año 250 antes de Cristo se va hacia China, igual siguiendo las rutas de comercio, ¿ok? Y ocasiona un problemón ahí y también en Japón un poco. Y también se va hacia Grecia y Roma. Imagínense el impacto que tuvo que una tercera parte del ejército de Atenas muere. 30%, 33% de mortalidad, ahí está, repitiendo lo mismo. Una tercera parte del ejército de Atenas. ¿Qué quiere decir eso? Que este virus tuvo la habilidad de cambiar la historia o modificarla, no sé si cambiarla es el término correcto aquí, pero influir en ella, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, Atenas y Esparta se odiaban con odio jarocho, porque para los espartanos los atenienses eran demasiado delicados, ¿no? O sea, que el arte y todo, o sea, ¿qué onda con eso, no? Y Esparta era rudo. O sea, si no aguantaban, te mato y punto, ¿no? Su misma población. Se odiaban. Entonces estaban peleando Atenas contra Esparta, iban ganando los atenienses, pero alguna de estas en el año entre el 165 y el 166 ya después de Cristo, alguna de estos brotes pues alcanzó ese ejército y cambió el curso de la guerra, porque muere una tercera parte, incluyendo Pericles y sus hijos, que era el líder, y cuando muere un líder y no queda otro muy abusado, pues imagínense lo que pasa, ¿no? Después se mueve a Roma y mata a 5 millones de romanos. Morían 2,000 por día. Mata a una tercera parte de la población romana, que es lo esperado para viruela. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí ya la flechita tendría que haber salido antes, estamos en esta parte, ¿no? Grecia, y aquí va hacia lo que, pues ahora es Italia, pero en ese tiempo pues era más bien parte del Imperio Romano, ¿no? Y continúa eso hasta el año 600. O sea, realmente era constante. Nada de quinta ola y luego va a desaparecer y les juro que regresa a la normalidad. No. Esto era constante. Ocasionaba brotes tremendos, mataba a la tercera parte de la población y luego parecía que se quitaba. ¿Hasta que qué? Hasta que entraba el virus de nuevo en una población susceptible, que tuviera la densidad que requería para ser notado, ¿no? Bueno, entonces, sigue ocasionando brotes, ahora nos vamos hacia Europa, Europa continental. Destellos y destellos todo el inicio de la Edad Media. El año 1000, No. 1100, ¿no? Imagínense. Tremendo, porque además imagínense cómo vivían en esos tiempos, súper hacinados, alta densidad poblacional. Pues para el virus fue genial, ¿no? También Y se va además las condiciones eran pésimas, o sea, de higiene, pues. Claro, sí, claro, porque ahí metemos también el asunto religioso, ¿no? Será el cuerpo es malo, por lo tanto no lo bañes, ¿no? Y no lo veas, y no. Ha de haber sido espantoso esa época en términos de los olores corporales y la falta de higiene, ¿no? Y pues da todos esos destellos, se va a Japón, de la parte norte de África se va hacia abajo en África, la parte central, de la parte continental de Europa se va hacia Escandinavia, se va hacia otras islas. Llegó a ser tan terrible que también, siguiendo lo que hicieron en India, crearon un santo, ¿no? En Francia. San Nicasio protegía contra la viruela, ¿no? Y aquí en la Catedral de Reims, aquí pueden ver a San Nicasio, que es muy particular porque le da la espalda. Es de los pocos santos que dibujados como, bueno, representados como gárgolas, están dando la espalda. Y ahora yo doy la espalda a eso para que no entre, ¿no? No podemos separar la parte del contexto social, ideológico, de lo que se vive. No se puede separar. Y en ese tiempo, pues eso es lo que se creía, ¿no? Bueno, finalmente llega al, entre comillas, nuevo mundo. Pues por supuesto, pues porque va con la gente. Claro que sí. Llega a Haití, llamado La Española en ese tiempo, y de los 8 millones de habitantes que había en Haití, había 8 millones de personas, grupos étnicos de la región, previo a los españoles, por supuesto. Quedaron 500. Claro, eso es mucho más que 30%, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que no es lo único que llegó, llegaron con armas para empezar, ¿no? Llegaron con afán de dominación, eso no ayuda a nada, pero llegaron con otras enfermedades, incluyendo la fiebre amarilla, que ya platicaremos de ella. En 40 años, de 8 millones a 500. Claro, no se sientan mal, los pobladores nativos del continente americano le regalaron a los europeos algunas otras cosas, entre ellos sífilis y una enfermedad que no se sabe la fecha que es, no se sabe si era algo bacteriano, si era viral, si era de algún otro tipo de organismo, eucarionte unicelular, no se sabe, a lo que le llamaron sudores, y que era interesantísimo porque mataba solo a los de clase alta.
Una enfermedad con conciencia social. Bueno, entonces eso vino de acá para allá, ¿no? Pero sí pudieron ellos escabecharse a muchísimas personas sin la intencionalidad de eso durante el siglo XVI y XVII, ¿no? O sea, realmente fue tremendo, ¿no? O sea, desde que llegaron aquí, en 1500, y se fue extendiendo hasta el siglo XVII, ¿no? Entonces, bueno, de acá hacia la parte norte en América también pasó, y aquí, ¿no? Lo que les digo de ti. Ahora, ¿qué pasó con Mesoamérica? Pues había 300,000 aztecas, ¿no? Pues no voy a meterme en que si es correcto llamarles aztecas o no, simplemente saben a qué me refiero, ¿no? Y ese grupo ocasionó la mortalidad 50%, ¿no? Nada más de los aztecas. Todo Mesoamérica disminuyó de 30 millones a 3 millones. Y vean los códices, ¿no? Que es súper interesante. Aquí están representadas esas lesiones y vean, esta persona está transmitiendo también, o sea, está hablando y en esta transmisión pues puede acabar también igual, ¿no? Entonces es interesante toda la parte como de medicina antropológica, guión arqueológica, ¿no? Lo que se puede entender de eso. Podemos decir, sí, sí, seguro que fue viruela, no, pues claro que no, pero por lo que estaban viviendo en ese momento los europeos, y ya estaba establecido en la población, y llegar a una población que era ingenua, naive se dice en inglés, para ese estímulo viral, bueno, pues imagínense, ¿no? O sea, no había ninguna historia en América de viruela. Ellos habían empezado hace 5,000 años, ¿no? En la parte de África, que luego se fue hacia China, bueno, India, China, después Europa, pues vean, nos llevan de calle con la experiencia con ese virus, ¿no? Y llega acá de repente, pues claro que ocasiona una mortalidad altísima, más todo lo que les digo del contexto, ¿no? Vean cómo colapsó. Aquí tenemos la población en millones, o sea, la población nativa en México, y aquí llega en 1520, entra viruela y ocasiona 8 millones de muertes. Y luego aquí esa es otra, no saben qué era, le llamaron cocolistli. No es viruela, es muy parecido. Creen incluso que era como una combinación de algo que ocasionaba lesiones tipo viruela y algo hemorrágico. No se sabe, pero vean el otro bajón que dio. Y vean cómo queda. Realmente los virus pueden tener efectos brutales en la población, a la par de la ideología que hay en el momento, de aspectos de guerra, de aspectos económicos, claro, no se pueden separar, ¿no? Y luego continuó matando con singular alegría. Se estima de 300 a 500 millones de personas muertas solo en el siglo XX. Es una locura. Digo que piensen lo que es ese número. 300 a 500 millones en 100 años. ¿Por qué? Pues porque tenemos ya movimiento de un continente a otro, esos viajes transatlánticos por barco, pues claro que llevan también a los virus, por supuesto. Y vamos a ver más adelante de otros virus, pues también llevan a los reservorios de esos virus, como ratas o como mosquitos o como garrapatas. Entonces, pues eso hace que se extienda en todo el planeta o prácticamente todo el planeta. Y esto que está arriba, que se ve como una onda, lo que está mostrando es cómo se daban esos picos de casos. Eso es típico cuando ya existe un endemismo en la población que de repente tiene brotes epidémicos. Típico. ¿Por qué? ¿Por qué baja? ¿Por qué no mantenerse alto? ¿A alguien se le ocurre por qué se ve este movimiento de ahora bajo, ahora subo, ahora bajo, ahora subo? Porque decrece la población, lo cual hace que ya no se pueda contagiar tan fácil. Y luego Exacto. empiezan a subir la población porque pues ya no está el virus y vuelve a pasar, vuelve a crecer la densidad poblacional. Exacto. Y todos los que nacen que no tengan anticuerpos por parte de la madre, pues son hospederos susceptibles, ¿no? Entonces tienes un aporte generacional donde hay una fracción de personas que son susceptibles. Entonces, pues claro, para el virus tenemos ese tipo de comportamiento, ¿no? Y si este tema les interesa y les gustan las matemáticas o están dispuestos a que les gusten las matemáticas, yo les sugiero que lleven como movilidad la materia de modelaje de enfermedades infecciosas que damos aquí en microbiología, la da el doctor Roberto Álvarez, y es súper interesante porque es una aplicación de las matemáticas en este trasfondo epidemiológico, ¿no? Bien interesante para entender y hacer predicciones y todo, es bastante padre. Bueno, ahora, claro, ¿qué más cambió conforme pasó el tiempo? Pues que nos reproducimos como conejos, ¿no? O sea, vean cómo han cambiado el número de personas que viven en el mundo desde 1700 en billones, ¿no? O sea, aquí tenemos el año 10,000 antes de Cristo, bueno, pues ni siquiera figura, ¿no? Éramos bien poquitos. Y vean aquí, 1700 al 2000, es que es un incremento brutal.
Aquí lo podemos ver con más detalle, ¿no? Un incremento brutal. Y ahí está la proyección, ¿no? La proyección para el 2048 es de 9.000 millones. Acuérdense que billón gringo son 1.000 millones de nosotros, ¿no? Entonces 9.000 millones es lo que se predice, ¿no? Es muchísima gente, ¿no? Entonces, claro que enfermedades densodependientes pues van a tener una oportunidad de entrar en la población y pues potencialmente hacer daño, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué otros personajes históricos fueron afectados por lo de la viruela? Pues hay muchísimos, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en este Cuitláhuac, ¿no? Uno de los emperadores, que también fue muerto, y todo lo que se ocasionó, sobre todo en la moral, ¿no? De la gente. Como les digo, si se muere tu líder, híjole, ¿no? Pues a veces dices, no, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? ¿Alguien ubica alguno de estos? No, creo que no. Este es el zar Pedro II. Fue justo una de las últimas muertes naturales o por enfermedad, digamos, de los zares antes de que se diera la Revolución Rusa, ¿no? ¿Influyó eso? Pues sí, claro, porque era un líder muy carismático para la monarquía, para la clase noble, y de repente pues muere, y eso pues también contribuyó a toda la inestabilidad que llevó después a la Revolución Rusa, ¿no? Este es Luis XIV, bueno, Luis XIV o XV, nunca me acuerdo el número, es uno de los Luises, ¿no? Vean, es bien chavito, y él llegó a ocupar ese puesto, que estaba tremendamente inmaduro para ocuparlo, porque todo el linaje previo a él murió de viruela. Entonces, pues ya vas, ¿no? Pues te toca porque eres el siguiente en la lista, ¿no? Y luego murió también, ¿no? Y no me acuerdo, ahorita les digo quién es. Este es el rey Luis XV o algo así. Este. No, el de. Ah, perdón, pensé que estaba hablando del de antes. Él sí. Creo que. Sí, confundo siempre los números. La verdad es que el numerito, el numeral del rey, a mí me parece que sería mucho, mucho mejor que les pusieran nombres individuales a todos, ¿no? Pero lo que voy es que realmente hizo un impacto, ¿no? Ahora hay otros que no murieron y que podríamos también preguntarnos qué hubiera sido si hubieran muerto de viruela, ¿no? Por ejemplo, Stalin, su rostro característico, ven esas marcas, no era acné, era viruela. Él se infectó y fue del 66% que no muere. ¿Qué hubiera pasado históricamente si él hubiera muerto, ¿no? Y bueno, podemos especular eso, ¿no? Este jefe, muy, muy, muy famoso, Toro Sentado, que también pues, fue un ícono de libertad para su gente, ¿no? Él no murió, ¿no? De viruela. ¿Y alguien reconoce a estos? Pues, Mozart y Lincoln, Beethoven y Lincoln. Washington. Y Bach, ¿no? 3 músicos importantísimos que estuvieron justo en esa época, justo cuando había esos destellos, y podrían haber muerto y no tendríamos como humanidad su música, su contribución. A lo mejor algunos dicen, ay, ¿qué más da? Bueno, yo en lo particular creo que sí da, ¿no? O sea, forma parte de la herencia de la creación, la capacidad creativa que tiene el humano, ¿no? Y Lincoln, ¿no? También todas las implicaciones que tenía, él también quedó muy, muy marcado, ¿no? de la viruela. Entonces, vaya, tuvo un impacto este virus, definitivamente. Y estamos hablando de un agente submicroscópico, medido en nanómetros, ¿no? Aquí hay un esquema de esa forma que les digo como medio rara, dicen como si fuera medio un ladrillo. Aquí adentro está el genoma, aquí tenemos proteínas que forman la cápside y aquí tenemos una envoltura. No todos los virus tienen esta forma y no todos los virus tienen envoltura. Ya iremos platicando de qué les da tenerlo, qué no les da, cuáles serían las presiones selectivas que permiten que lo tengan, ¿no? Ahora, es impactante si pensamos por un momento, todo esto que les dije, pues va desde hace 5.000 años cuando aparece, ¿no? Digamos, primer brote 1300 antes de Cristo, ¿no? Aproximadamente ya epidémico, pero no lo veían. No podían ver qué era. ¿Qué es lo que veían ellos? Pues que la gente se llenaba de pústulas, ¿no? Estas ampollas que explotaban, se hacían una pústula, luego una úlcera, que les daba fiebre y que un chorro moría. Pero no veían cuál era la gente. Necesito que traten de imaginarse lo que sería no tener el conocimiento que tienen ustedes sobre, olvídense, microscopios electrónicos, ni siquiera microscopios. Y que ni siquiera tienen en la mente el concepto de un virus. Ese era su contexto, por eso les digo que es bien difícil desligar del contexto ideológico, social, político, económico que vive la gente, desligar algo epidémico.
de eso, no se puede desligar. Y eso aplica también para el momento actual que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué esfuerzos se hicieron para tratar de controlarlo? Bueno, pues ¿alguien reconoce a este hombre? ¿Saben quién es? No. ¿No? ¿Ni idea? Muy famoso, Jenner. Se le atribuye haber sido el creador de la vacuna y sí, pero no, ¿no? La historia la suelen escribir los vencedores y históricamente, por lo menos en tiempos modernos, ¿no? Digamos de la Edad Media para acá, los ganadores son, pues es Occidente, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque los creadores de las vacunas atenuadas, en realidad, fueron los chinos. Los chinos, ¿qué hacían? Tomaban, también los indios, de hecho, o sea, ahí medio se pelean quién lo hizo. Tomaban lesiones, pústulas de una persona que hubiera tenido viruela. Imagínense la lógica de esto, está impresionante. Tomaban de esa lesión con un palito. Ya lo dejaban secar al sol, ¿ok? Lo ponían al sol. Se hacía un polvito. Y luego le hacían un corte a una persona que no hubiera tenido viruela y le echaban ese polvito. La variante india es inhalarlo. Eso es una vacuna atenuada. Lo pusieron al sol, hubo daño en el material genético de ese virus y lograron reducir con eso la mortalidad. ¿Por qué? Porque en el inhalado estás tú estimulando la generación de anticuerpos mucosales, tipo IgA, así se llaman. Y en el otro estás estimulando la generación de anticuerpos IgG. Imagínense llegar a eso sin saber lo que es un anticuerpo, sin saber lo que es un virus. Bueno, Jenner, ¿cómo supo de eso? Porque Jenner era un médico pues como una zona, digamos, de campo, pero de lana en Inglaterra, que era muy amigo de gente de la nobleza, en particular de la dama Montagu, quien era esposa de un diplomático. Y ella había ido con su esposo y con sus hijas a China, en tiempos en los que la gente le tenía terror a la viruela. Pues claro que había terror a la viruela. Si no te mataba, te dejaba todo lleno de marcas el resto de tu vida en la cara, ¿no? Pues claro que importaría eso. Entonces ella estaba aterrada, ¿no? Por ella y por sus hijas. Y se dio cuenta que en China muchas mujeres no tenían esas marcas en la cara. Entonces como que se puso ahí a investigar, ¿no? Dijo, a ver, qué pasa aquí? ¿Por qué no tienen eso? Y se enteró de la variolización que hacían. Ese era el proceso que se llamaba variolización. Y entonces dijo, yo quiero. Y pues, Perdón, ¿podría repetir unos minutos antes? Es que de repente se le fue la conexión. perdón, lo siento. ¿Desde dónde? Desde que se fueron a China Y se dio cuenta que las mujeres en China muy pocas tenían las lesiones. O sea, tenían el rostro bien, ¿no? Y entonces quiso saber, pues, de qué va. Y se enteró de ese proceso de variolización, que así le llamaban. Entonces ella regresa a Gales, ella era de Gales, y pues platicando con Jenner le cuenta eso, le cuenta de esos procesos y Jenner dice, caray, ¿sabes qué? Yo había notado que las mujeres en Inglaterra que ordeñan a las vacas tampoco tienen el rostro marcado. ¿No será lo mismo? ¿Por qué? Porque las vacas tenían una enfermedad tipo viruela que solo causaba las mismas pústulas en las ubres. Nada más. Las mujeres que ordeñaban, pues están en contacto con esas lesiones, ¿no? Entonces, es el mismo concepto, aunque aquí es un virus de vaca que no puede infectar adecuadamente al humano, pero igual estimulas el sistema inmune. Y entonces él juntó, hizo ahí clic, ¿no? Con lo chino-indio y esa observación y dice, pues, ¿por qué no tomo material de la pústula de una vaca y se la inoculo a un niño? Y se la inoculó a un niño. Digo, con unos métodos que cualquier comité de bioética actual se desmaya de la impresión, ¿no? Pero lo hizo y luego expuso al niño a la viruela y no le pasó nada. Y le llamó vacuna porque venía de la vaca. La lógica, ¿no? Pero pues no tuvo mucha buena aceptación. Vean esta caricatura que salió en Inglaterra, estamos hablando de finales de 1700, donde si se fijan, la gente tiene vacas creciéndoles en la cara, ¿no? Algunos tienen ubres por ahí, ¿no? Y aquí está Jenner, ¿no? ¿Por qué? Porque la creencia era, ¿cómo crees que me vas a poner a mí algo de un animal? O sea, ¿cómo crees? Hay niveles, ¿no? Y tristemente hay muchos que creen a la fecha, en pleno siglo XXI, que el humano no es un animal.
¿Por qué les digo eso? Porque algunas de las críticas que he recibido por decir cosas que he dicho, lejos de ser argumentos científicos, es que ella es veterinaria, ¿cómo se atreve a hablar del humano? Me da mucha risa porque el humano también es animal, ¿no? Creo que necesitan clases básicas de zoología quienes dicen eso, pero al final esa creencia persiste. Lo que fue a finales de 1700 una reticencia, y digo, criticaron horrible a Jenner, ¿no? De verdad le llovió al pobre hombre. Pero eso es la lógica de por qué llegó él a eso. Y todo esto sin haber visto un virus. ¿Okay? Continúa, ¿no? Siglo XX, les digo que mató de 300 a 500 millones de personas en ese siglo el virus. En Nueva York, a mediados del siglo, en 1947, se dio una epidemia de viruela. No fue una epidemia muy grande, pero pues ya les digo que la psique de la gente era gruesísima, ¿no? Hacia viruela, no querían que ocurriera. Y pues tristemente fue causada por un empresario de Monterrey que fue a Nueva York, él no sabía, estaba justo en la ventanita en la que apenas van a empezar los signos, llegó al hotel, le empiezan los signos y pues él contagia a algunas personas, que les digo que no fueron muchísimas, y eso llevó a una campaña de vacunación con la vacuna de Jenner, porque la misma vacuna de Jenner se siguió usando, aunque no era algo, o sea, me voy a regresar aquí uno, no era algo que fuera aceptado, o sea, ni crean que había campañas de vacunación ni nada, él lo propuso y muy poca gente lo usaba. Hasta este momento, 1947, de finales de 1700 a mediados del siglo XX. Dicen, no, ya, va. Y lo vuelven obligatorio. Aquí están las filas de la gente pues, que tenía que irse a vacunar, ¿no? Para parar eso. Y es hasta 1959 que la recién creada OMS, que tampoco lleva tanto tiempo, propone una erradicación global de la viruela. Vean hasta cuánto tiempo después de que ya existía esa vacuna. Y eso va a ser muy importante que lo retomemos en la unidad en la que hablemos de medidas de control de virus. Se dieron algunos destellos, por ejemplo, en Yugoslavia en 1972, más de 10 años después de que la OMS dijo hay que hacer una campaña mundial, se dio un brote en un pueblito en Yugoslavia y fueron tremendos. Quien estaba a cargo en ese tiempo tomó medidas draconianas. ¿Ubican lo que quiere decir draconiano? Muy grandes. No, más bien es terribles, es casi como con cualquier consecuencia para lograr lo que yo quiero. Es por un coronel Draco, que era del ejército romano, quien era muy notorio por sus decisiones brutales, ¿no? ¿Cuáles fueron esas decisiones draconianas en Yugoslavia? Pues matar a todos los de la aldea. Bueno, acabaron con el brote, ¿no? Draconiano. Bueno, en Somalia en 1977 y luego ya no se ha registrado en ningún país después de 1986. Es decir, se radicó. ¿Completamente radicado? Pues no, porque les digo que está en la prisión de máxima seguridad. En realidad está en dos prisiones. Está en la CDC en Atlanta, en Estados Unidos, y está en el equivalente de la CDC en Rusia. Ninguno de los dos lo quiere destruir. ¿Alguien tiene ganas de especular del por qué? Pues son armas biológicas, casi, ¿no? Casi, ¿no? Son armas biológicas. Nadie quiere soltar. Y esos son los laboratorios que es oficial que estén ahí. ¿Cómo? ¿Podría estar en otro laboratorio y no sabemos? Pues claro. Claro. Ay. Entonces eso ha exigido, o sea, ha llevado a la exigencia de distintos actores de la sociedad civil y sociedad médica y demás a decir, ya destruyanlo. ¿Cuál era la lógica? Decían, no, hasta que lo secuenciemos. Ah, ok, va, ya lo secuenciaron. Hasta que tengamos el transcriptoma, el proteoma, hasta que hagamos estudios de ganancia de función. Y así se la llevan. Y ninguno de los dos, ni Estados Unidos ni Rusia, va a soltar. ¿Por qué? Porque esto, tener un arma así, o por lo menos la posibilidad de usarlo, te da mucho poder. ¿Se pueden imaginar lo que sería una epidemia de viruela? Porque ahorita no se vacuna contra viruela desde hace mucho tiempo. Ya no puedes vacunar contra lo que no existe. Desde 1986 nadie recibe la vacuna de viruela. ¿Quiénes todavía tendrían anticuerpos? Pues potencialmente aquellos que nacieron de madres que tuvieron viruela o que fueron vacunadas, pero ya es cada vez menos gente, simplemente por la edad, ¿no? Entonces un porcentaje alto de la población no tiene ningún tipo de inmunidad contra este virus. Pero bueno, pues eso es así, ¿no?
¿Dudas hasta el momento? No, solo estoy sacada de onda. Qué miedo. De onda, del potencial de daño. Sí, Yo tengo claro. una duda. Adelante, Ana. ¿Cómo o sea, cómo sacas el proteoma y todo eso? O sea, los que están como estudiando eso, ¿no se contagiarían y así? Pues no, porque lo haces con laboratorios de bioseguridad, ¿no? Un virus como viruela lo tienes que trabajar en un laboratorio de bioseguridad nivel 4. Aquí en México no tenemos un laboratorio así, ¿no? Aquí en la UAC tenemos apenas, y ahorita creo que ya tumbaron parte de la construcción otra vez por errores en la construcción, un laboratorio tipo 2, ¿no? Laboratorio tipo 3, que yo sepa, hay dos en toda la República. Tipo 3 solo hay dos en toda la República, y 4 no tenemos, ¿no? Entonces, en los laboratorios donde sí lo pueden hacer, vamos a ver eso más adelante, que es parte de una práctica que vemos, están cubiertos con esos trajes que son como de película, ¿no? Si vieron ustedes Contagio, eso, que estás como con traje espacial y conectado con un cable medio raro, así es como Ujú. trabaja, ¿no? Y no cualquiera entra ahí, Ana, o sea, tienes que estar entrenado, ¿no? En el uso de agentes peligrosos, en el manejo de agentes peligrosos, y para llegar a ese tipo de nivel te hacen unos análisis hasta de lo que tú publicas en tus redes, cañón. Porque obviamente no van a querer entrenar a alguien que diga viva el yihad, ¿no? Pues o sea, no harían una cosa así. Entonces, digo, si ustedes Claro. están interesados en entrarle a esas ondas, tengan mucho cuidado con lo que publican, porque sí les hacen una interpretación muy seria de sus ideologías, ¿no? Para asegurar que ustedes no van a sumarse a los rangos del enemigo. Dicho eso, la definición de lo que es enemigo y no es completamente arbitrario, ¿no? Yo lo que argumentaría es que existen estos en manos de personas. ¿Qué pueden esas personas decidir que se vale hacer? Pues coincido ahí con lo que dijiste hace rato de qué miedo, ¿no? Porque, pues sí, o sea, qué miedo que esto exista ahí, ¿no? Pero creo que es una realidad y que no se trata de ser conspiranoico ni nada por el estilo, solo es saber que eso existe y que la posibilidad de armas biológicas no solo existe, sino que se ha utilizado, y eso también lo vamos a ver hacia el final del semestre. Sí ha habido casos en los cuales se ha utilizado. Y lo loco es, incluso antes de saber que se trataba de un virus, ya se había usado en guerra. ¿Qué es lo que hacían? Aventaban unas cobijas que habían embadurnado de las lesiones de gente que había muerto de viruela y esas las echaban con piedras por arriba de los muros de los castillos en época medieval para infectar a la gente adentro. O sea, es que es impresionante lo que hace el humano, ¿no? Sin siquiera tener el conocimiento de qué trataba, se habían dado cuenta que te contagiabas si tocabas esas pústulas. Así que ahí te va una cobijita, ¿no? Vamos a ver eso con un poquito más de detalle. Pero entonces el problema es el humano, ¿no? El virus, en defensa del virus, si yo fuera abogado del virus, yo diría, o sea, espérame un segundo, ¿no? Quien ha usado así a mi biología, ¿no? Ha sido el humano, ¿no? Pero bueno, pues ya veremos eso un poco más. Y, Karina, y por ejemplo, ¿cuánto dura la inmunidad como transmitida naturalmente? O sea, ¿solo es como de hijo directo, de mamá con anticuerpos? O sea, como cuántas generaciones duraría? Es una excelente pregunta, Lucía. La inmunidad que transmite la madre a su cría es un pase vertical, ¿no? Que puede ser a través de la sangre cuando estás dentro de la placenta, ¿no? Si eres un mamífero, y también depende del tipo de mamífero que eres, si va a haber mucha transmisión o no, y a través de la leche. No se va a transmitir de ese hijo hacia sus hijos, o la hija hacia sus hijas, ya no se transmite. Es decir, solo protege a ese bebé. ¿Y qué tanto tiempo? Depende. Hay algunas veces en que es meses hasta que el bebé empieza a desarrollar su propia respuesta inmune y hay otras donde es muchísimo más duradero. Pero una persona que se infectaba de manera natural o que quedaba vacunada, ¿no? Es decir, de manera artificial es inmunizada, esa inmunidad era de por vida. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros virus, el virus de la viruela muta poco o nada en la región que nuestro sistema inmune ve. Entonces eso da una ventaja enorme. Cuando veamos algunos aspectos genéticos van a ver que, por ejemplo, virus como influenza, que además son de genomas segmentados, son tan latosos porque sus mutaciones y reacomodos de segmentos hacen que el sistema inmune ya no vea lo que ya había conocido. Entonces tus anticuerpos protectores ya no sirven. Pero aquí no. Y por eso la vacuna de viruela sigue basándose
en lo que hizo Jenner, en la cepa que él aisló de esas pústulas de vaca a finales de 1700. Imagínense. Entonces la inmunidad, una vez que era por vía natural o por vacuna, te duraba toda la vida y tú se lo transferías a tus hijos y no te puedo responder exactamente cuánto tiempo duraba, pero tenían cierta protección, ¿no? Pero ya no hay esa transmisión, por lo menos no se conoce que hay una transmisión transgeneracional. Tendríamos que empezar a explorar aspectos epigenéticos. Yo no sé si ustedes ya llevaron epigenética con Fausto, pero la parte inmune es interesantísima desde el punto de vista epigenético. ¿Por qué? Porque implica que el que tú como hijo estés expuesto a los anticuerpos de la mamá, de tu mamá, puede generar cambios epigenéticos que te den más protección, pero ya no a través de anticuerpos, sino de estimular más a tu sistema inmune. Nada más que no tengo la información para viruela, no sé si se haya estudiado. No sé si te contesté. Sí, sí, muchísimas gracias. Okay. Bueno, ahora polio, ¿no? Polio también es otro agente que ha tenido historia, ¿no? Con el humano. Poliomielitis es el nombre de la enfermedad, el virus es el virus de la polio, ¿ok? ¿Y qué causa este típico cuadro? Si yo les digo polio, lo más seguro es que tengan ustedes en su mente este tipo de imagen. Una pierna poco desarrollada, que tiene además defectos, ¿no? Esta persona no puede caminar bien. ¿Desde cuándo está este virus con nosotros? Pues parece que también desde tiempos de los egipcios. Vean esta imagen. ¿A poco no se parece esto a eso? ¿Puedo asegurarles que es polio? Pues no, no puedo. Con el bastón incluso, ¿no? Entonces nosotros pensamos en esto, ¿no? En esta enfermedad. Bueno, pues el asunto es que muy pocos de los virus que causan polio, que es de la familia Picornaviridae, y si ustedes saben de etimología, saben qué pico significa. ¿Es dico o pico? Pico, con P. Muy pequeño, ¿no? Micro, nano, pico, ¿no? Sí, femto, si nos seguimos hacia abajo. Entonces es Picornaviridae, es chiquito y es de RNA. Picornaviridae. Familia Picornaviridae. O sea, a diferencia de viruela, que es de DNA, este es de RNA. Y dentro de la familia Picornaviridae, el de polio está en el género Enterovirus. ¿Cómo? ¿Entero? ¿Como de intestino? Sí, claro. Polio, en realidad, es un virus que causa una infección intestinal. ¿Y entonces qué tiene que ver esto? Ah, pues como es un virus de RNA, tiene una alta tasa de mutación y algunos viriones adquieren mutaciones que le permiten cruzar la barrera hematoencefálica y se van al sistema nervioso. Es un porcentaje mínimo de infecciones que hacen eso. Claro, cuando ocurre, pues es terrible, ¿no? Nadie quiere que su hijo acabe así. Pero es mínimo. Karina, ¿me puedes repetir? ¿Me puedes repetir cómo es que llega al sistema nervioso? Claro, vamos a ver esto con mucho detalle. Ahorita solo es la parte histórica, pero la manera en la que llega, tú piensas que está el intestino, está la mucosa del intestino y ahí se están replicando estos virus, ¿ok? Y la mayor parte de ellos, pues solo va a cumplir su ciclo ahí y van a salir en las heces. Pero en algunos, por las mutaciones que adquieren, les da la habilidad de infectar hacia abajo, ya no se quedan en la superficie, infectan hacia abajo y se van a la sangre. Y de la sangre viajan hacia el sistema nervioso central, cruzan la barrera hematoencefálica. Nuestro sistema nervioso central está cubierto, tiene una barrera para que lo de la sangre no llegue tan fácil. Lo cruza, es muy chiquito. Y ahí sí nos causa en niños pequeñitos afecciones en su desarrollo y en personas adultas afecciones nerviosas en la habilidad de controlar tu diafragma. Y si no puedes controlar tu diafragma, dejas de respirar, es un problema. Pero es un porcentaje mínimo, 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 mínimo. Es decir, lo que nosotros pensamos como polio es el porcentaje mínimo de lo que realmente es las infecciones que causa este virus. Vamos a retomar esto cuando veamos la patogenia comparativa. ¿Okay? O sea que puede haber muchísima gente que tuvo polio y ni siquiera lo supo. Claro, la gran mayoría. La gran mayoría. Entonces, bueno, polio, que aquí viene su escritura en griego, perdón, y aquí mielos, que quiere decir gris. Entonces, es un virus que afecta a nivel del sistema nervioso
la materia gris. ¿Okay? Y es un enterovirus, como les dije, es el género enterovirus, son de ARN y hay 3 serotipos. ¿Qué quiere decir serotipo? Quiere decir que es una variante genética distinta que va a ser vista de distinta manera por el sistema inmune. Entonces, unos anticuerpos van a ver al tipo 1, otros anticuerpos verán al tipo 2 y otros anticuerpos verán al tipo 3. Hay 3 opciones distintas de este enterovirus. ¿Okay? Y no es que uno esté asociado al sistema nervioso y los otros no. Los 3 son entéricos. Pero de repente, por azares de la evolución, algunos adquieren esas mutaciones que les dejan entrar al sistema nervioso. Esos viriones son losers evolutivos, pero así gacho, la L, cañón. ¿Por qué? Porque una vez que entran al sistema nervioso, esos ya no pueden salir. Ese está perdido. ¿Por qué? ¿Cómo salen? Pues a través de las heces. Los que van a ser exitosos en llegar a otros son los que se pudieron mantener replicando en el intestino. Entonces, ¿por qué sigue pasando? Pues porque son un chorro total de virus, muchísimos. Y algunos adquieren esas mutaciones. Ok. Uh-huh. Y vean la forma, esto es microscopía electrónica del virus de polio. Vean que son muchísimo más regulares, vean la forma, y mucho más chiquitos, comparativamente con lo que les puse de viruela, ¿no? Bien distintos. Dicho sea de paso, los virus de polio, son hermanitos del virus del catarro común, o de uno de los virus del catarro común, el rinovirus, que es quizás el virus menos virulento que existe en el humano. Cuando digo virulento, me refiero a la capacidad de causar daño. ¿Okay? Bueno. Entonces, estas imágenes, pues todos los tenemos, ¿no? Y efectivamente, pues esto es lo que mueve a las campañas en contra de polio. Las campañas contra el polio no están pensando en todos los casos que son más bien medio diarrea y ya está. Se piensa en esto, ¿no? Y pues ha habido momentos en la historia en las cuales pueblos enteros en Estados Unidos, por ejemplo, no dejan que entren niños, ¿no? Punto. Vean esto, ¿no? Niños de menos de 16 años no pueden entrar a este pueblo y se han sacado. ¿Por qué? Porque hay un brote de polio. ¿Cómo se ve ese brote? Pues así. O sea, ¿puede haber brotes en otros momentos y no lo sabemos porque solo tienen diarrea? Claro, claro, por supuesto que sí. Ahora, sí podía ser brutal. Esto que están viendo ustedes son personas afectadas de polio, que ya fueron afectadas, pues no de bebés, pues, ¿no? O sea, sino más grandes, que están en esto, que son cámaras de respiración. ¿Por qué? Porque ustedes respiran cuando toman aire, como acabas de tomar aire tú, que no sé tu nombre, con barba y camisa amarilla. Luis Fernando, creo. ¿Sí? Ah, perfecto. Va. Sí. Cuando tú tomas aire, ve lo que hiciste, ¿no? Moviste los intercostales, tu diafragma se hizo para abajo, permitiste más espacio. Lo hiciste de manera consciente, claro. No tienes que estar todo el tiempo pensando, ahora inhalo, ahora exhalo, ahora no. Claro que no, ¿no? Es algo que es regulado de manera autónoma, pero tú lo puedes hacer. Bueno, pues imagínate que ya no tuvieras la habilidad de controlar esa inervación, los nervios que están llegando a esos músculos. Entonces tú tratas de tomar aire y no se mueve, ni los intercostales ni el diafragma. Por lo tanto, no puedes respirar. Entonces los ponen en estos aparatos que son pulmones artificiales en términos de hacer el movimiento para ti. Te apachurran para hacer ese movimiento. Y esto es tu vida, para el resto de tu vida. Eran lindos, les ponían pósters y cosas para que pudieran ver, ¿no? Pero esto es lo que estas personas van a ver el resto de su vida. Era horrible. Y luego ni tele había. O sea. Además, bueno, con la calidad de cosas que ponen en la tele, uno dice que bueno, que no había ni tele, ¿no? Había libros. Pero vaya, o sea, sí es terrible, ¿no? O sea, sí a quien le llega a dar el polio que tiene esas variantes que logran entrar al sistema nervioso, o sea, si eres de mala suerte que te tocó eso, pues sí es espantoso. Pero ya después veremos las estadísticas a cuántos realmente les pasa, ¿no? Muchísimas personalidades, y algunas son recientes, que fueron afectados por polio. ¿Ubican a alguien de aquí? Frida Kahlo. Frida Kahlo, muy bien. Qué pobre, le fue como en feria, porque no solo tuvo polio de niña,
sino que además la atropelló un ómnibus y quedó toda fracturada de la columna. O sea, en serio, que mal, mal. ¿Alguien más aquí? ¿Este? Es el actor, pero no ¿Él sé es un cómo se llama. actor o algo? Claro, es el presidente Snow de The Hunger Games. Es Donald Sutherland. Y él tuvo de niño polio, ¿no? Arthur C. Clarke, de Odisea 2001, que si no han visto, no han leído el libro, no han visto la película, se lo recomiendo muchísimo. Este es un golfista muy famoso, le dicen el brazo dorado. Itzhak Perlman, uno de los conductores o sea, él es conductor de la orquesta, pero también toca, más famosos del mundo, ¿no? Francis Ford Coppola, Neil Young, Mia Farrow, o sea, sí son varios, ¿no? Que están ahí en eso, pero todos estos fueron afectados por el polio que entra al sistema nervioso. Los que solo tuvieron polio entérico, pues no, ni nos enteramos, ¿no? Entonces también ha tenido un impacto pues, relevante. Ahora, ¿qué esfuerzos se dieron aquí para controlar esa infección? 2 esfuerzos, uno liderado por Estados Unidos, uno liderado por Suecia. Y esos dieron como resultado la vacuna Sabin y la vacuna Salk. Uno de los dos desarrolló la vacuna Sabin, que es oral, esta que le dan en gotitas a los niños, igual ya están vistos ustedes que dan esas gotas. ¿Por qué oral? Recuerden lo que vimos de los indios o los chinos, que inhalaban y que les dije, estimula la generación de anticuerpos mucosales. Es lo mismo. ¿Por qué querrías anticuerpos mucosales? Pues porque polio entra por la vía fecal oral. Y si tú ya tienes protección en la mucosa que va desde la boca hasta el ano, pues estás bien protegido, ya no va a entrar. La otra vacuna, la vacuna Salk, es inyectada y genera anticuerpos en la sangre. Ahí te tienes que esperar a que el virus llegue a la sangre para que tengas esa respuesta de protección. Y lograron reducir entre el 58 y el 88 el 80% de los casos de polio paralítico. ¿Qué implica? Pues que también redujeron los casos de polio entérico, por supuesto, ¿no? Va de la mano, porque el paralítico es una consecuencia evolutiva ni siquiera evolutiva, una consecuencia de mutaciones, nada más, ¿no? Ok, esto es como estaba el mundo en 1988. En rojo o rosa, no sé cómo lo ven, países que nunca habían eliminado polio y nosotros estábamos ahí. Todo África, una buena parte de Sudamérica, bastante. En el 2014, solo estos países no habían eliminado nunca polio. Esto fue en el 2014. Ha vuelto a haber algunos brotes, incluso la Organización Panamericana de la Salud, que se creó antes que la OMS, de hecho, ya tiene su iniciativa de erradicación de polio, porque se han dado ciertos destellos en distintos países, ¿no? Entonces están tratando de presionar para que se erradique. Bueno, actualmente los países donde polio es endémico quiere decir que está ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, ya forma parte de lo que tienen en la población, tenemos estos 3 países. Los que están libres de polio, pero no están certificados por la OMS de estar libres de polio. ¿Qué quiere decir esto? Que estos países dicen, no, no hay ningún caso. Por te lo juro que no hay ningún caso. Pero la OMS no se las cree. Y los que están en verde es que la OMS tiene oficinas ahí y certifican que no. Esto es como estuvo en el 2017. ¿Okay? ¿Dudas? Sí, yo tengo una, doctora. Okay. Hace poco estaba viendo que creo que China estaba trabajando con una vacuna inhalada para el coronavirus. Me imagino que es por lo mismo de que SARS-CoV-2 pues entra por nariz o por boca por microgotas. Sí, la lógica es esa, ¿no? Que estás tratando de parar el que el virus entre al cuerpo desde ahí, en lugar de esperarte a que ya esté circulando en otros órganos, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Sí, exactamente, Cristian. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Y la tercera enfermedad... Yo tengo una. Ajá, adelante. Entonces, la polio cuando entra al sistema nervioso, también entra a las neuronas y también se replica y mata las neuronas así. No es un virus que membrana. mate a las neuronas, pero la muerte se ocasiona de manera indirecta y hay inflamación. Y es mala idea que tengas inflamación en el sistema nervioso. En general no es muy buena idea ahí. Entonces no es un efecto de ruptura celular. Muy pocos virus de vertebrados lisan a las células. Muy poquitos. No quiero decir que no ocurre, pero muy pocos. ¿Por qué? Porque si tú fueras un virus, lo que menos querrías es llamar la atención del sistema inmune, ¿no?
Y si tú rompes a la célula, es un indicador cañón para el sistema inmune, porque generas algo que tiene unas siglas muy acá que se llaman DAMPs, D-A-M-P-S. Y DAMPs quiere decir patrones moleculares asociados a daño, en inglés. Cuando se rompe una célula, hay moléculas que le dicen a tu sistema inmune, aquí hubo daño. Véanlo de esta manera. Ustedes alguna vez han estado con un martillo tratando de poner un clavo y se distrajeron y se pegaron en el dedo. ¿Sí? A muchos nos ha pasado. Y en muchos casos, si no es que todos, no se les abrió el dedo. Tampoco somos Hulk, ¿no? Para destruirnos el dedo. No se abrió, no hubo sangre. Pero se les inflama, ¿no? ¿Por qué se les inflama si ahí no hubo ni bacterias ni nada? Porque hay ruptura de células. Ustedes apachurraron ahí tejido. Y eso libera moléculas de daño. Y entonces llegan sus policías municipales, que son los neutrófilos, a decir, ¿qué onda, qué onda, qué pasó? Y esos a su vez llaman a los policías estatales y estos a los federales y luego llega el CISEN, etc. Pero es por el daño que se causó. Y lo mismo pasa con los virus si rompen a las células. Entonces la mayor parte de los virus de vertebrados trata de pasar inadvertido. Y ya veremos eso también con mucho detalle, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? Y polio en eso es igual. El problema es que acaba generando de manera indirecta inflamación. ¿Okay? Ponen los animalitos para separar los temas, ¿verdad? Claro, por supuesto. Eso ya de plano están apareciendo animales así en la nueva normalidad. Uno nunca sabe. Bueno, ok, entonces sarampión, que en inglés lo van a ver como measles. ¿Okay? Esa es la tercera enfermedad que elegí por el contexto histórico que ha tenido. Y sarampión es bien distinto a los otros dos, ¿no? Hubo un evento que muestra mucho cómo es el sarampión, que es más nuevo que viruela y que polio. Aquí no tenemos ninguna evidencia de que haya estado en tiempo de los egipcios ni nada por el estilo. Lo primero que se tuvo como documentación de cómo se dan las epidemias, no quiere decir que en 1875 haya aparecido, lo que es una epidemia que fue registrada, fue en un intento de separación de dominio colonial que tuvo Fiji. A finales de 1800, Fiji estaba bajo el dominio de la bandera inglesa, ¿no? O sea, la colonia de Inglaterra, de Reino Unido, era enorme, ¿no? Y eran también dueños de Australia, ¿no? Y de Nueva Zelanda y de la mayor parte de las islas del Pacífico Sur. Entonces Fiji dice, ya estuvo, ¿no? No tenemos por qué. ¿Sí me siguen escuchando? De Se repente. nos trabó un poquito y solo no escuchamos qué dice Fiji. Ah, ok. Fiji dijo, ya estuvo, ¿no? Eso es lo que dijo Fiji. O sea, ya no querían ser parte del dominio de la colonia inglesa, no querían ser colonia inglesa y dijeron ya. Y entonces el jefe de los fijianos, Thakombau, en 1875 finalmente logra hacer tanto ruido que dicen, ok, va. Viaja a Australia y vamos a negociar ahí tu independencia. Y entonces pues él va en barco, lo negocia, aquí lo pueden ver, pero ¿qué es lo que pasa? Que Fiji no había estado expuesto a sarampión, era ingenuo para el sarampión, naive. Él viaja a Australia, se infecta y a diferencia de viruela, tiene un periodo más o menos largo que se llama prodrómico, que es donde no tienes ningún signo. Todavía, sí los vas a tener, pero todavía no lo tienes. Pero eres infeccioso. ¿Cómo? ¿Prodrómico? Prodrómico. Prodrómico. Y entonces él regresa de Australia y en el barco hay 40% de mortalidad. Imagínense un barco, espacio encerrado y puro fijiano que nunca ha tenido experiencia con este virus. No, pues ahí les encargo, ¿no? Entonces, este sujeto era inglés. No, Thakombau aquí lo puedes ver. Es jefe de los fijianos. Ah, ok, y viajó. Sí, o sea, pues digo, porque Fiji tenía una población nativa y Inglaterra decidió que iba a ser colonia, pero pues Fiji tenía una sensación diferente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué es el mensaje de esta historia? Que sarampión en comunidades pequeñas, geográficamente aisladas, que no han tenido contacto con el virus, causa una mortalidad incluso superior a la de viruela. Claro, vean la época, 1875. No podemos para nada decir que la gente está igual en términos de alimentación,
higiene, nuestro entendimiento de la necesidad de dormir bien, comer bien, etcétera, ahora que lo que estaban a finales de 1800. ¿Okay? Eso es importante tomarlo en cuenta. Otro ejemplo, en Groenlandia. Entró en 1900 y tantos, no recuerdo cuándo fue, una persona, un viajero que tenía sarampión, les digo que hay esta ventana en la que no lo sabes, y ocasionó 40% de mortalidad e infectó a prácticamente el 100% de este poblado en Groenlandia. Otra vez, poblado de bajo número de gente, o sea, pequeño, geográficamente aislado, que no habían tenido exposición, llega una persona y tómala. Muere el 40%. No mueren todos, pero es 40% es alto, ¿no? 0.15% no es alto, 40% es alto. ¿Sí? Ahora, es el primer virus que se describe que provoca una inmunosupresión. Se dieron cuenta de esto en el siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus de sarampión le pega también a tu sistema inmune. Y vamos a ver más adelante por qué. Es una estrategia que le vamos a llamar estrategia de caballo de Troya. Y si ustedes saben la leyenda del caballo de Troya, saben que pues, ahí se escondieron los soldados y luego ya estaban dentro, salieron y hicieron un desastre. Eso es lo que hace este virus. Y vean las lesiones que causa. Es bien distinto a viruela, ¿no? Estas no son ampollas, ni pústulas, ni nada. Si ustedes quisieran tocar a la persona, no se van a contagiar si hacen esto. Ni se les quedará liquidito, ni nada. Es plano. Esto es producto de inflamación y pequeños muertes celulares, pero acá abajo de la piel. ¿Sí? Es plano. Y se transmite como si fuera un virus respiratorio, a través de estornudos, tos, etc. ¿Okay? Es muy distinto que viruela en ese sentido. Y también está en los códices prehispánicos, bien distintos. ¿Se acuerdan cómo eran los otros códices? Cómo se veían como un círculo con otro círculo. Daba la impresión de que es algo que tiene como relieve. Aquí no. Aquí son puntos nada más. ¿Sí? Y de hecho lo están tocando. Y este tiene cara de, oh, demonios, ¿qué me está pasando? ¿No? Esto es sarampión, ¿no? Lo que está ahí descrito. Ahora, ¿cuántos casos hay de sarampión? ¿Estamos erradicados de sarampión en el mundo? Pues claro que no, por supuesto que no. Aquí pueden ver, según la tasa, ¿no?, a la que se da, pues el color, ¿no? Entonces, por ejemplo, México está pues súper bien, ¿no? Aquí tenemos menos, por ejemplo, que Inglaterra, pero mucho menos que Inglaterra, ¿no? Hay países donde hay muchísimos casos, ¿no? Casos reportados en 6 meses, ¿no? Esto fue en el 2019, ¿okay? Entonces puede que esto haya cambiado un poco. ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo les escogí ahorita 3 virus, vamos a estar viendo estos y muchos más a lo largo del curso, pero les escogí 3 virus que han tenido una relación importante con el humano, con la sociedad humana, ¿no? Pero no podemos separar tampoco la arrogancia, la falta de humildad de las personas que están en puestos que toman decisiones. Y ahorita lo que estamos viviendo yo creo que va muy de la mano con eso. Les presento a Richard Taylor, quien fue el cirujano general. No tenemos ese puesto aquí en México. En Estados Unidos hay como un médico cirujano que es como el médico de Estados Unidos, el mero mero, ¿no? No es secretario de salud. Les digo que es un puesto que no tenemos. Y yo no sé si sí lo haya dicho o no, porque les confieso que nunca he logrado encontrar la cita en textual, ¿no? La que él dijo, me gustaría poder leerla, pero hay citas secundarias que dicen que él dijo en una conferencia, que él dijo que ya era momento de cerrar el capítulo de las enfermedades infecciosas en el humano. Y si sí lo dijo, quiero que piensen en la arrogancia. Estamos hablando de 1969 cuando dijo esto. La arrogancia que tuvo, es decir, ya pudimos controlar viruela, o estamos en eso, ya pudimos controlar polio, o estamos en eso, sarampión va de salida, ya nos podemos dar el lujo de decir, ya no nos van a hacer nada las enfermedades infecciosas. Y eso es arrogancia. Y es también una ignorancia terrible evolutiva. ¿Por qué digo eso? Porque es imposible que erradiquemos a los patógenos del humano. Imposible. El único patógeno que ha sido erradicado, y yo argumentaría, pues no, porque sigue existiendo en estos lados que les dije, es la viruela. El único. Y tuvo condiciones muy particulares, entre ellas que para cuando ya estuvo en el humano causando estragos, ya no tenía ningún hospedero alternativo, solo el humano. Eso importa mucho.
importa mucho también que es tan evidente los signos clínicos que causa. Pero otras enfermedades, pensar en que vamos a poder erradicar sarampión cuando hay reservorios de sarampión, otras especies no humanas, es imposible. Y si nos movemos de virus hacia otras cosas, hacia tuberculosis y demás, es imposible. Y les apostaría el café que quieran. Imposible. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que ya valió y no podemos hacer nada? No, claro que no. Pero quizás nuestra estrategia no tiene que ser la erradicación, sino aplicar los conocimientos de evolución a la medicina, que estaría muy bien que en medicina llevaran evolución, tristemente no es así, pero que lo aplicaran para ver de qué manera podemos hacer presión selectiva para seleccionar variantes menos virulentas. Eso sí podríamos hacer. Claro, tendríamos que hacer que los médicos entiendan que la evolución no es, como dicen, malentendido, una teoría como si fuera algo que no es cierto, ¿no? O sea, hay mucho camino que hacer ahí en ese sentido, pero bueno. No podría haber estado más equivocado este teniente cirujano general de los Estados Unidos, porque solo en los 80s, finales de los 70s y luego los 80s, pues tuvimos la epidemia de VIH, que a la fecha no se puede terminar. Y que no es una pandemia, sino 2 epidemias simultáneas que tienen mecanismos muy diferentes. Está la epidemia en África, hay regiones en África donde 1 de cada 3 tiene VIH. Yo creo que piensen lo que eso implica. 1 de cada 3 habitantes tiene VIH. Y está la otra epidemia, la de, digamos, Occidente, que es muy chistoso cómo se toma en cuenta lo que es Occidente y lo que no, el resto del mundo, digamos, donde varía muchísimo el número de personas que están infectadas y obedece a factores bien diferentes que vamos a ver más adelante, pero a lo que voy es que ni de chiste cerramos el capítulo de las enfermedades infecciosas, ¿no? VIH, SIDA, o sea, VIH es el virus, SIDA es la enfermedad que está asociada con ese virus, pues ha dejado en manifiesto que por más dinero que metan las farmacéuticas, no podemos erradicarlo. Lo que podríamos hacer es prevenirlo, pero ahí ha habido muy poquitos esfuerzos para hacerlo, ¿no? Por más que se exhiban, como en esta imagen en Indonesia, en museos, pues momias de personas muertas con VIH, como para ver si eso te estimula a que te cuides, ¿no? O sea, yo creo que esa no es la forma de hacerlo. Pero bueno, tenemos a la fecha un incremento en casos, esto fue en el 2006, esta gráfica, imagínense cómo ha cambiado, del número de casos, de millones de casos de VIH-Sida en el mundo. Es una locura. Y aquí pueden ver clarísimo lo que les digo de África, ¿no? O sea, todo esto, lo rosa y lo amarillo, corresponde a África. Y eso es una epidemia en particular que obedece a ciertos factores. En el resto del mundo son otras las cosas que están llevando a que ocurran, ¿no? Y bueno, pues sin ir más lejos, ¿no? Las enfermedades que han estado apareciendo en los últimos tiempos, como dengue, que no es que sea nuevo, sino que ahora está dando lata en sitios donde antes no daba lata, incluyendo Querétaro, Zika, chikungunya, las enfermedades hemorrágicas transmitidas por roedores, como hantavirus, o esta imagen, todos los que han visto Hollywood y Netflix lo han visto. ¿Saben qué virus es este? El del ébola. Hola. Bueno, todo el mundo lo ubica, ¿no? Y me encanta porque además lo ven en microscopios de luz, ¿no? Y dices, wow, yo quiero un microscopio así. Pero bueno, es una imagen de microscopía electrónica, evidentemente, del virus de ébola, que ven qué distinto es, ¿no? Es como una hebra, tiene una forma muy, muy diferente, que también está ocasionando estragos y que tiene una tasa de mortalidad alta, ¿no? Cerca del 40%, causando unos cuadros hemorrágicos terribles. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que realmente tenemos un escenario propicio para la aparición de nuevos virus. En el 2009, digo, ustedes estaban chavos en ese tiempo, pero a lo mejor recuerdan, ¿no? La mal llamada influenza mexicana o influenza porcina, ¿no? Que llevó a que algunos países acabaran sacrificando a cerdos, ¿no? Como locos, cuando pues esa no era la solución, ¿no? Para nada. Ahora, como en Dinamarca el año pasado sacrificaron bisones, cuando no, eso no soluciona absolutamente nada, y sacrificaron a toda su población, millones y millones de mink, de bisones, sin ningún fundamento real. Y que Pero ¿por llevó qué a... se supone que lo ¿Perdón? hacían? ¿Pero por qué se supone que lo hacían? Tanto en el caso del 2009 como el año pasado, porque les dio terror que esas fueran las fuentes de nuevas infecciones, ¿no? Y en particular en el caso del año pasado, pues ya platicaremos al respecto, fue un crimen que hayan hecho eso, ¿no? Absolutamente, porque no había ni un solo caso documentado de una transmisión del virus del SARS-CoV-2 del bisón hacia el humano, para empezar, y 2, se basaron únicamente en una prueba de PCR,
que tiene no ha sido estandarizada en términos de que tú digas, con este nivel de ciclos que corro, sé que es transmisible ese virus, que es viable, ¿no? Vamos a poder platicar de eso, pero fue en realidad un crimen, ¿no? De verdad. Entonces, bueno, pues tiene la población constantemente, y yo creo que ahora, después de los 18 meses que hemos vivido, esto va a tardar mucho tiempo en quitarse de la psique de la gente, este miedo permanente, ¿no? A que pues un mundo nos vigila y está lleno de virus, ¿no? Y pues bueno, obviamente este tipo de cuadros, ¿alguien sabe esto a qué obedece? O sea, ¿qué le pasa a este bebé? Era algo de microcefalia, ¿no? Que creo que el cráneo como que se hacía más, como que más pequeño o el cerebro o algo así. No es que se haga más pequeño, sino no se desarrolla bien. Entonces, si el cerebro, que en ciertas etapas del desarrollo es muchísimo más, menos duro, digamos, ¿no? O sea, se van cerrando esos huesos y haciéndose más duros conforme vas creciendo, pues lo que está haciendo es darle forma al cerebro, y el cerebro no se está formando bien. Entonces, por eso parece que tienen la cabeza, bueno, es que tienen la cabeza más chiquita. Es una microcefalia asociada a Zika, es muy visible, ¿no? ¿Podemos nosotros suponer que vamos a erradicar al virus que causa Zika? No, no podríamos. Porque además tendríamos entonces que erradicar a todos los mosquitos que lo transmiten. Ahí les encargo, como biólogos, si ustedes creen que es posible erradicar al mosquito. Sin meterme en todo el impacto ecológico que tendría eso, ¿no? Pues está lo de la bacteria en la Wolbachia, pero todavía está como en proceso, ¿no? Está en proceso, y el asunto con Wolbachia es que, bueno, tienes todo este fenómeno de feminización de los machos, de hacer que haya una ausencia de compatibilidad citoplasmática con los mosquitos que no estén infectados de Wolbachia, etc. Y claro, tú lo que puedes hacer con eso es asegurarte que tengas un linaje de mosquito con ciertas características y que ese sea el que predomine, pero no vas a erradicar a los otros. De verdad, evolutivamente es imposible, ¿no?, que lo hagas, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no vamos a poder tener un mundo libre de dengue, de Zika, etcétera. No vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces, con una enfermedad transmitida por un mosquito, yo comprendo que las farmacéuticas me van a odiar con lo que voy a decir ahorita, pero ¿no se les ocurre que sería más fácil que eduquemos a la gente de evitar tener fuentes de agua abiertas como en cubetas o en llantas, que pongan mosquitera en sus ventanas y puertas, que eviten dormir afuera en la noche? Claro, eso no va a representar nada de dinero para una farmacéutica, pero funciona muchísimo mejor, ¿no? O sea, si llevan la materia esta que les digo de modelaje, van a ver cómo en la ecuación matemática de las infecciones que se transmiten por mosquito, donde más impacto puedes tener es si controlas el número de mordidas del mosquito hacia el humano. Si eso lo reduces, baja pero dramáticamente la infección en la población. ¿Cómo haces que un mosquito no te pique? Pues evitas que te pique. Evitas con mosquiteros, con este uso de manga larga, etc. Piensen ustedes, ¿sí les llegó a tocar ir al campo o a ustedes ya no les tocó nada de campo por esta situación? Como una vez. Una vez. ¿Y qué hicieron? ¿Fue campo en selva? Ah, Veracruz. Fuimos a Veracruz, a La Mancha. Ok, ¿y cuántos de ustedes iban con una camisa de algodón ligera de manga larga y se pusieron repelente y tenían botas? O sea, la mayoría creo que sí íbamos así, pero por ejemplo a mí me picaban a través de la camisa, de todas formas, o sea, A través de la camisa, órale. ¿Era muy pegada a tu camisa? no muy delgadita. No sé, solo sé que aunque traía la camisa terminé toda Ya. picoteada. Pues no sé, tendría que ver esa camisa, ¿no? Como para darte mi opinión al respecto. Pero sí hay formas, ¿no? Hay formas, cuando yo voy al campo con mi grupo para mi trabajo de investigación, pues sí tenemos ya como la estrategia para que los genes no nos muerdan, para que los mosquitos no piquen, etcétera, ¿no? O sea, sí hay maneras de evitarlo. No es lo reduces a cero, pero reduces mucho esas mordidas, ¿no?, que se están dando. Entonces, bueno, con esto no busco deprimirlos y que digan, no, pues ya no hay nada que hacer, más bien es pensar qué cosas sí funcionan y qué cosas no funcionan. Y vamos a poder ver esto a mucho detalle más adelante, ¿no? Ahora, si yo parara en ese momento, estaría yo enfocando la virología como suelen enfocarla en las carreras en las cuales lo enseñan, que es ver a los virus como agentes de daño, pero la verdad es que los virus son muchísimo más que eso. Y cada semestre que yo doy esta materia, una vez con ustedes y una vez en micro, me sorprendo de más y más información que sale. Es que de verdad es fascinante. Cada vez desafían más lo que creemos saber de ellos.
Esta es una imagen de una cueva que olvidé su nombre ahorita, en Chihuahua, que tristemente está ahorita cerrado para incluso investigación, nadie puede entrar. En esta cueva encontraron virus que no están asociados a ninguna forma celular de vida. Y eso desafía todo lo que creemos saber. Es impactante, pues digo, qué pena que está ahorita cerrado, ¿no? Pero te deja pensando, bueno, a ver, entonces, ¿qué onda con esto, no? O sea, ¿cómo pueden estar sin estar asociados? A ver, no cómo, pero no replican, no replican, pero no están ni cristalizados ni nada, están viables. Ese tipo de cosas nos muestra... ¿Lo encontraron? Los encontraron, sí. Sí, los encontraron y o sea, como les digo, no pueden replicar afuera, ¿no? Porque no pueden hacer copias de sí mismos sin una célula, eso es cierto. Pero hasta ahorita no se habían encontrado virus que no estuvieran en una forma de cuerpo de oclusión, que es una cristalización de sus proteínas, ni nada así, estando afuera, ¿no? Y estos pues estaban ahí en lugares donde no había ningún organismo celular, ¿no? Entonces... ¿Esto cuándo fue? Esto debe haber sido hace quizás como unos 7 años. Voy a buscar el nombre de la cueva, porque sí hubo una publicación y todo, ahorita no la tengo a la mano, pero a lo que voy con esto es, hay mucho más, ¿no? Mucho más que solo verlos como agentes de daño. Ahora, ¿por qué se enfoca tanto en la virología en agente de daño? Pues porque es lo que vemos. Pues vean cómo nos tienen estos 18 meses, ¿no? Claro que vemos a los virus como, híjole, ¿no? Maldito. Pero no, hay muchísimo más ahí, ¿no? Creo Esto, que nada más se llama Cueva de Cristales. ¿cueva de cristales? Okay. En Naica, Chihuahua. Naica, exacto, ese es el nombre. Es Naica el lugar. Sí, entonces voy a buscarles esa publicación y pues sí, o sea, tristemente creo que hubo como inestabilidad en la cueva, entonces tuvieron que cerrarlas. Ahorita nadie puede entrar, pero pues bueno, por lo menos nos deja ahí la sensación de hay mucho más que estudiar al respecto, ¿no? Sobre todo pensando en que estos pequeños agentes, que pues hay todo el conflicto de que si los consideramos organismos vivos o no y demás, pues en esencia lo que son información genética rodeada de proteínas, ¿no? Punto. Y que como cualquier otro organismo en el planeta, su propósito, si me permiten decirlo así, es hacer más copias de uno mismo. Sobrevivir lo suficiente para hacer copias, ¿no? Y son tremendamente efectivos en eso. Eso no tiene ningún lugar y hacer daño mientras lo hago. Para nada. Y muchísimos virus, ahora se está viendo, no tienen ningún tipo de relación simbiótica antagonista con el hospedero. Al contrario, son comensales o mutualistas. Muy pocos grupos en el mundo, de investigación en el mundo, están ahorita estudiando esas relaciones mutualistas, pero ya hay algunos, ¿no? El grupo de esta... Rosnick. Marlene Rosnick, no recuerdo ahorita dónde está, pero ella es la más famosa en el mundo de estudiar virus comensales y mutualistas. Y está viendo cosas pues increíbles, ¿no? Que vamos a verlas nosotros también en el curso. Entonces, bueno, son chiquitos, ¿no? ¿Qué tan chiquitos? Pues a veces tenemos que poner cosas como comparación y esta imagen se las puse en esa charla que me pidió Luis Hernández que les diera en primer semestre, que era pues un virus es a un globo lo que un globo es al planeta, ¿no? Eso sería la relación de tamaño, o sea, son realmente pequeños, pero son un chorro total, ¿no? Como les dije, ¿sabes? En una solución saturada de virus puede llegar a haber 10 a la 12, o sea, 12 ceros ahí, aparte del 10, viriones en un mililitro. Y una célula infectada por VIH, una célula infectada puede llegar a producir 10 a la 11 viriones por día. Una persona infectada de VIH, pues imagínense todo lo que podría hacer, ¿no? De virus. En el mar, ¿no? Hay 3 por 10 a la 9 viriones por litro, que si eso multiplicamos por la cantidad de litros en el mar que hay, nos da una cantidad brutal, 4 por 10 a la 31 viriones estimados en el mar. Y esos ocasionan un recambio de más del 40%, pues está estimado entre 40 y 80, hay muchísima incertidumbre ahí, en las bacterias del mar. Es decir, los virus juegan un papel en los ciclos biogeoquímicos importantísimos, ¿no? Aquí está lo de las infecciones, ahí está. Esto, hay 10 millones más virus que estrellas, eso a mí se me hace hermosísimo, ¿no? Esos, los poetas que llevan ustedes dentro, a mí me parece pues muy lindo, ¿no? Considerar eso, hay muchísimos viriones. Si los acomodáramos a todos, los que se estima que hay en el planeta, abarcarían 10 millones de años luz. Una locura, ¿no? Y cada vez vemos más cosas que sorprenden, ¿no? Decíamos, ok, sí son chiquitos, ¿va? Pero ¿qué tan chiquito es chiquito? Pues aparece primero el mimivirus,
de 300 nanómetros, que cuando lo vieron pensaron que era algo así como una amiba chiquita, pero resulta que no, y de ahí viene el nombre, es por Microbe Mimicking Virus, porque es un virus que como que juega a ser microbio. ¿No? De ahí viene el nombre de mi virus. Y dijeron, bueno, ese es el más grande. Y no, poquito después se encuentran al megavirus. Vean lo que mide, 700 nanómetros de diámetro. Es enorme. Bueno, ok, va, ese es el más grande. Pues no, luego salió el Pandoravirus y el Pitovirus. Y esos ya están en micras, 1.5 micras. Y además vean esto. ¿Sí ven esto acá arriba como una estructura? ¿Y acá? ¿Qué onda con Esas fotos son tomadas, bueno, la primera, la del Pandoravirus, es con un microscopio óptico, ¿no, verdad? Eso ya sería demasiado. No, este sí ya lo puedes ver con microscopios ópticos de última ¿sí? generación. Este sí es microscopía electrónica. Claro, porque estamos hablando de una micra y cachito. No, O sea, es una locura. ¿Por qué crees que le llaman Pandoravirus? ¿Se acuerdan de la historia de Pandora? Abre la caja y sale todo, ¿no? Todos los males del mundo. Pues implica como que, híjole, ¿no? Por andar con curiosidad encuentras cosas que te mueven todo el esquema, ¿no? De lo que pensabas saber, ¿no? Y como les digo, participan en la biomasa, en los ciclos biogeoquímicos, ¿no? La biomasa de carbono de cada virión es bien poquito, 0.2 femtogramos. Femto es 1000 veces más chico que pico, que es 1000 veces más chico que nano, que es 1000 veces más chico que micro, ¿no? Es nada. Sí, pero si juntas a todos los virus del mar, te da 200 megatoneladas de carbono. ¿Y cuánto es eso? Lo mismo que nos darían 75 millones de ballenas azules, que no existen 75 millones de ballenas azules en el mundo, dicho sea de paso, ¿no? O sea, su contribución en los ciclos biogeoquímicos es enorme. ¿Okay? Entonces, incluso desde el punto de vista de la evolución, en el siglo XXI, ignorar la contribución de los virus es quedarnos bien ciegos. Los virus han jugado un papel esencial, incluso en el que existan, por ejemplo, ¿no? Los mamíferos, que se haya dado la formación de la placenta. Si no hubiera sido por una infección con un virus que es el primo del VIH. Entonces, realmente vamos a ver muchos de estos aspectos que típicamente en virología no se cubren, porque como les digo, la mayor parte de las carreras de biología no lo llevan. Y luego cuando sí se ve en veterinaria y en medicina, se ve desde el aspecto únicamente de qué tanto daño nos hacen los virus. Nosotros vamos a cubrir también esta otra parte que me parece muy importante, ¿no? Entonces, bueno, para hacer esto, pues tenemos que ver cosas que de repente van a desafiar todo lo que ustedes creían conocer de aspectos, por ejemplo, de biología molecular y genética, ¿no? Entonces, sí necesitan ustedes los conocimientos de biología molecular, genética, bioquímica, para poder ver todo eso que vamos a ver. Y lo que les pido es que traten de recordar que como científicos no debieran ser cerrados, sino todo lo contrario. Cuestionar constantemente lo que creen saber. Si no, es imposible que la virología la puedan pues ir aprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo con la materia? Pues que podamos cubrir aspectos estructurales, bioquímicos, moleculares de los virus. Eso es movernos más hacia la parte mecanística de cómo llevan a cabo el ciclo de la replicación. Luego movernos hacia ya interacciones entre el virus y el hospedero. Después empezar a ver cuáles son las teorías que se proponen para explicar el origen de los virus y qué relaciones tienen los virus entre sí mismos, porque han de saber que en realidad pues tendríamos que tener varias materias de virología, la verdad, porque hablar de virus es como si todos fueran una misma cosa, incluso estamos pensando que tienen un mismo origen y no es cierto, no necesariamente es cierto. ¿Okay? Reconocer cuáles son los virus de importancia clínica, evolutiva, ecológica, ¿no? Y aprender a usar algunas estrategias que nos permitan monitorear, prevenir, controlar e incluso usar a los virus, ¿no? En qué casos sí, en qué casos no, etc. Eso es lo que yo quisiera. Eso implica que estamos todo el tiempo con aspectos conceptuales básicos, con la mirada ecológica y evolutiva y tratando de anclarlo en aspectos más mecanísticos, ¿no? De función. Y todo esto, pues, sobre todo para aquellos que dicen, sí, pues está muy padre el conocimiento, pero yo quiero una aplicación, bueno, pues trataremos de ver algunas aplicaciones, ¿no? Creo que es importante que sepan que existe, aunque yo la verdad lo que quiero es que vean el conocimiento que hay aquí, ¿no? Que lo aprendan. ¿Cómo les voy a evaluar? Bueno, pues va a haber 3 exámenes parciales, cada uno con un valor de 20%. La participación y el trabajo en clase
va a valer 20%. Eso abarca también pues prácticas, discusiones, prácticas si las tenemos, por supuesto, ¿no? O sea, lo que sea como de trabajo que podamos ir haciendo. Un trabajo final de 20% y con eso ya tenemos el 100% de la materia. ¿Por qué tengo en negritas lo de los exámenes parciales? Porque tenemos nosotros algo... Bueno, no importa. Algo que se llama cuestionarios preexamen. En el campus virtual, 5 días antes del examen, se va a abrir el cuestionario preexamen. Y tienen que hacerlo. Y cada 24 horas pueden repetirlo. Si no sacan en el cuestionario preexamen al menos 7.5, no se molesten en hacer el examen parcial. ¿Por qué? Porque si no son ustedes capaces de llegar a 7.5 teniendo la posibilidad de hablarle a sus compañeros, checar internet, ver sus apuntes, rezarle al santo que quieran, no son capaces, pues entonces no me hagan perder mi tiempo ni el de ustedes en un parcial, no tendría sentido, ¿no? Esa es la idea y es mi estrategia para ayudarlos a estudiar. Ha sido bastante exitoso en el pasado. Entonces, nada más recuérdenlo, porque si ustedes esperan a 2 días antes del examen, pues solo van a tener 2 oportunidades. Si están a la casa de cuando se abre, pues van a tener 5 oportunidades de hacerlo, ¿no? Y si ustedes lo hacen y sacan 9.5 y luego lo repiten y pues no sé, se distrajeron y sacan 6, no se estresen, es la calificación más alta la que tomo en cuenta, ¿no? Para que puedan hacerlo. Para bibliografía no uso un solo libro, uso una combinación de libros y de prácticamente todos, creo que solamente Cutter no, tengo los PDFs y están arriba en el portal para que ustedes puedan verlos y yo recomiendo ciertos capítulos en ciertos temas, ¿no? Y hay muchas páginas donde también pueden ustedes tener apoyo, ¿no? En particular yo les recomiendo este de Expasy, es muy muy bueno para toda la parte que vamos a estar viendo de estructura, buenísimo. Y para aquellos que son clavados en taxonomía, pues el ICTB es, bueno, no les puedo decir que es muy interesante porque estaría mintiendo, a mí me parece un poco aburrida la taxonomía, con todo respeto de mis amigos Luis y Mainda, que siempre me quieren dar un zape cuando digo eso, pero bueno, a mí no me gusta, ¿no? Pero a los que sí les guste, pues aquí les recomiendo que entren, ¿no? Entonces todas estas páginas tienen mucho material que les pueden apoyar. Si quieren en un futuro, digamos, que el portal llegue a estar caído, que a veces llega a pasar, que el campus virtual no funciona y necesitan mandarme una tarea, les pido por favor que la manden a esta dirección, no a mi dirección institucional, para que todas las tareas estén ahí, pero si tenemos un buen semestre y el campus virtual funciona bien, pues ahí se mandaría lo que tengamos que hacer. Y yo me encuentro en Aeropuerto, ahí es donde está mi cubículo, pues aquí es donde estoy dando la clase ahorita y todos los días estoy aquí en las mañanas y un par de días en las tardes. Si necesitan algún día venir, bueno, pues aquí estoy, ¿no? La clave para que ustedes accesen al campus y puedan matricularse en virología es, un segundo, es virus en mayúscula, pero en lugar de la I es un 1. Y en lugar de S es un 5. Entonces quedaría V de chica, o sea, V de Vancouver, ¿no? V1, R mayúscula, U521. ¿Sí? ¿A todo el mundo le queda claro? O sea, virus 21, todo en mayúsculas, pero en lugar de I, un 1, en lugar de S, un 5. Y con eso ya se puede matricular, por favor. Ah, pues ahí está. Yo, aquí está. Ahí está la clave. Ay, no, esto está mal, ¿eh? Es virus 21. Qué raro. Debo haber estado dormida cuando estudié esto. Es 21, no le hagan caso a esto. Y ahí está, pues, el temario. ¿Igual con el guión bajo? No. Virus 21. Okay. Sí, no sé por qué hice eso. Ahí está todo, ¿no? Lecturas, temario, prácticas, cuestionarios, donde pueden enviar tareas si es que tenemos, etcétera, ¿no? Y yo iré ajustando lo de las tareas según como los vean el semestre, porque pues también entiendo que están todo el día frente a la pantalla, pues tampoco se trata de yo ser la causa o una de las causas de que acaben con broncas en sus cervicales, ¿no? También vamos a intentar parar cada cierto tiempo, que pues digo, no sé, vayan por agua, yo también vaya por agua, nos movamos, etcétera, ¿no? Y bueno, con esto les digo que ya vimos el tema 1.1. Karina, una preguntita rápida. Entonces quedamos que tiene valor tanto el cuestionario como la evaluación parcial. El valor del cuestionario no es numérico, es para que tú puedas hacer es como tu llave de entrada, ¿no? Ah, súper. Entonces, pero véanlo más bien como un proceso para ayudarles a estudiar, básicamente. Sí.
Y entonces, Súper, bueno, sí, ¿Cuántos días bueno. eran? Perdón. ¿Cuántos días eran? ¿5? 5, y yo les aviso antes, ¿no? Y yo lo programo y automáticamente ya se abre, ¿no? En el portal. También ahí voy a ir subiendo las clases, como la de hoy, ¿no? Va a quedar grabada y pues ya ustedes pueden verla y ahí está el material de lectura y demás. Entonces, bueno, como les decía, sin darse cuenta, ya hicimos el tema 1.1. Y el día de hoy vamos a parar aquí. Nos veríamos el jueves, ¿no? Jueves a las 12. Y ahí continuaremos con tema 1.2, 1.3 y según como lo sienta, pues avanzamos a la unidad 2, ¿de acuerdo? No sé si tienen algún comentario, algo, duda. No, todo bien. Todo bien, perfecto. Pues entonces ¿Las clases a dónde las mandaría? todo va a estar en el campus virtual. O sea, si ok. tú entras, una vez que te matricules, vas a ver que está por unidades y ahí ya están disponibles creo que hasta la unidad 5, todas las lecturas y algunos videos que puedes ver de material de apoyo y yo iré subiendo las clases. Cuando doy las clases aquí en el cubículo, no hay bronca, lo subo muy rápido. Si lo llego a dar en mi casa es una pesadilla porque es muy lento mi internet, entonces no se estresen si no está arriba el video luego, ¿no? O sea, me dan chance de llegar al campus y ahí ya lo subo, ¿vale? Ok. Va que va, pues que tengan lindo día. Y una pregunta, ¿alguien sabe si Fernanda va a tomar la clase, Fernanda Félix? No, pero le pregunto. Dijo que no, Ok. pero no estoy segura. Alguien dijo de reunión de clase, pero ya no supe. Creo que era en la casa de Ana. Ah, No ella. Va, ok. Bueno, pues ni hablar. Que les vaya bonito y nos vemos el jueves. Vale, Muchas gracias. Gracias. Gracias, Karina. Mira.